en la dentición primaria. Si son premolares, son permanentes. Por lo tanto, para nombrar a un premolar, decimos primer premolar maxilar. Para nombrar a un molar, decimos, por ejemplo, primer molar maxilar derecho permanente, porque existe un primer molar maxilar derecho primario. ¿Ok? Pero si son premolares, son permanentes. El primer mandibular tiene esta cúspide, que es una cúspide vestibular, y dos cúspides linguales. Por lo tanto, en español le vamos a llamar premolar no difuso. En total son 8 premolares, 4 premolares maxilares y 4 premolares mandibulares. Encontramos 2 en cada hemiarcada. 2 en la primera hemiarcada, 2 en la segunda hemiarcada, otros 2 en la tercera y otros 2 en la cuarta. Aunque parezca una obviedad, así es. Vamos a Los premolares hablan. Temporal sustituyen a los molares primarios. ¿Okay? Por eso solamente existen en la dentición permanente. El cuarto lóbulo del desarrollo, entonces los primeros 3 lóbulos forman toda la superficie vestibular y parte de la superficie palatina. Los 3 primeros lóbulos, o sea, el lóbulo mesio vestibular, centro vestibular y disto vestibular, forman toda la superficie vestibular, parte de la superficie proximal, el mesial y distal, y la mitad de la superficie oclusal. El cuarto lóbulo, que es el que forma también el cíngulo en los dientes anteriores, en este caso forma la cúspide palatina, toda la cúspide palatina. En los anteriores y en los caninos es el cíngulo, en los posteriores, en los premolares, en este caso el cuarto lóbulo forma la cúspide palatina. Por lo tanto, este diente, todos los premolares, no solamente tiene 4 superficies, sino que tiene una nueva superficie que es de todas probablemente la más interesante. Es la superficie, dar cuenta qué interesantes son, digamos, porque es la superficie más complicada de realizar y a veces la más complicada de entender. Entonces, en la literatura anglosajona se habla de bicúspides, pero hay premolares que tienen 3 cúspides. ¿Okay? Entonces no le llamemos así, premolares. El primer día de clases mostré esa misma fotografía. ¿Sí o no? Y dijeron diferentes dientes. ¿Qué diente es? Esta cúspide no se corresponde con esta cúspide. No están en la misma dirección. Esta cúspide está torcida. Y esta otra cúspide está torcida también. ¿La ven? Si este es el centro del diente, esta cúspide no está en el centro, sino que está torcida hacia un lado.
Y si les digo que esta cúspide es la cúspide palatina, ¿qué premolar es? Premolar maxilar. Tiene que ser maxilar, porque dije palatina. Uno. Lo otro, si esta cúspide está torcida, les aseguro que de los dos premolares que tiene la arcada maxilar, solo uno de ellos, su cúspide palatina, está torcida hacia mesial. ¿Okay? Y ese premolar, su cúspide palatina está torcida hacia mesial, es el primer premolar maxilar. Por lo tanto, con todos esos datos que les acabo de arrojar, tienen que saber cuál premolar es este y cuál es este. ¿Cuál es el número de este premolar? Entonces, ¿qué otra cosa tiene? Aquí se ve toda la superficie oclusal que antes no existía. Dos cúspides, dos rebordes marginales y un surco central del desarrollo, entre otras cosas que se ven ahí. ¿Qué es importante el estético premolar? ¿Saben quién es esa persona? No. Ben Affleck. Entonces, si ven ahí, aquí hay una corona metálica. Son permanentes, ya saben. Entonces, si hablamos bien, ese diente sería el diente 1,4. ¿Y el otro? 2,4. 2,4. Tranquila, no se preocupe. Aquí podemos ver la oclusión que tiene este 2,4 y la oclusión que tiene este 2,5. ¿Cómo ocluye con los dientes antagonistas? El aristal, en ese orden, y cada superficie recibe ese número. Entonces les puedo preguntar, de la superficie 2, del diente 1,4, todo es cierto menos tal cosa. Le pongo algo que no es cierto. ¿Está? Ya, eso ya es otro escalón más arriba. Este parcial empieza desde los incisivos mandibulares Mandibulares, y termina. caninos, premolares, Los premolares, maxilares y mandibulares. pero solo el primer premolar. Premolares, maxilares y mandibulares. Su último parcial va a ser solo molares. La superficie 3 es la superficie vestibular. La superficie 4 es la superficie palatina. En mandíbula es la superficie lingual. Y la última superficie, que dije que era la más interesante, es la superficie oclusal. Eso es para hacer estudio, ¿verdad? Son 5 superficies, ya no son 4. Son 5 y vamos a saber todo de la superficie. La superficie bucal o la superficie vestibular o la superficie número. Superficie número. La superficie bucal, la superficie vestibular o la superficie número 3 posee 4 bordes para su estudio. Un borde oclusal, un borde mesial, un borde distal y un borde cervical. ¿Esto se puede ir en cualquier orden o tiene que ser igual que esto, los bordes? Va en indistinto, no importa. El borde oclusal se parece mucho al borde incisal del canino. ¿Por qué? Porque tiene
dos brazos, un brazo mesial y un brazo distal, separados por la punta de la cúspide. El brazo mesial inicia en el ángulo, aquí, mesio ocluso vestibular, y se dirige en sentido distal y oclusal hasta llegar a la cima de la cúspide vestibular. El brazo distal inicia en la cima de la cúspide vestibular y se dirige en sentido distal y cervical hasta el ángulo disto-ocluso vestibular. Ese es todo su recorrido. Pregunta de examen. Del borde oclusal de la superficie número 3 del diente 1-4. Del borde. Repito la pregunta. ¿Cuáles son no tan cortos como el brazo mesial del canino? Entonces, si hacemos una comparación entre el canino y el premolar, se parecen bastante, pero la punta del canino es una punta más conspicua, ¿okay? Por lo tanto, el brazo mesial del canino es más inclinado que el brazo mesial del 1-4. ¿Okay? El brazo mesial del canino es más corto que el brazo distal, igual pasa en el premolar. El brazo mesial del premolar es más corto que el brazo distal de la superficie vestibular del diente 1-4. ¿Estamos? ¿Preguntas? En el ángulo mesio ocluso vestibular y termina en la línea cervical. El borde mesial de la superficie bucal del diente 1-4 inicia en el ángulo mesio ocluso vestibular y termina en la línea cervical. O, dicho de otra manera, el borde mesial inicia en el ángulo mesio ocluso vestibular y termina en el ángulo mesio cérvico vestibular. Cualquiera de las dos maneras se puede decir. Una pregunta. En su recorrido, la mitad de este borde es convexo y la otra mitad es bastante cóncavo. Yo puedo poner la mitad incisal es convexa y No hay incisal. Ah, sí. Mitad oclusal Mitad es oclusal. convexo y la mitad cervical es bastante cóncava. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? La mitad cervical es cóncava. El borde distal tiene una parte convexa y otra parte cóncava, ¿sí o no? Inicia en el ángulo disto-ocluso vestibular y termina en la línea cervical, o en el ángulo disto-ocluso vestibular y termina en el ángulo disto-cérvico vestibular. ¿Y por No sé. qué en el anterior no dijo que el Sí, lo borde, dije. que el borde que el borde mesial iniciaba en el mesio pues, y terminaba En el ángulo. en el ángulo mesio? Sí lo dije de las dos maneras. Entonces, este ángulo es redondeado.
más redondeado que el ángulo mesio-oclusal. La mitad cervical de este borde es cóncavo. El borde cervical va desde el ángulo mesio-cérvico vestibular al ángulo disto-cérvico vestibular y forma, va desde aquí hasta aquí, va de mesial a distal, o sea, del ángulo mesio-cérvico vestibular al ángulo disto-cérvico vestibular y tiene esa concavidad hacia oclusal o esa convexidad hacia cóncavo hacia oclusal o convexo hacia apical. Este 1,4 va el ángulo mesio-cérvico vestibular al ángulo disto-cérvico vestibular y su recorrido es cóncavo hacia oclusal o convexo hacia apical. Cualquiera de las dos maneras se puede decir. ¿Qué forma tiene esa superficie? Tiene una forma de pentágono. Tiene una forma pentagonal. Por lo tanto, son 5 lados. ¿Okay? Obviamente no es un pentágono regular, es un pentágono irregular. Entonces, dentro de esos 5 lados se encuentra toda la superficie vestibular. Esa superficie es irregularmente convexa en sentido mesio-distal e irregularmente convexa en sentido ocluso cervical. O sea, es convexa irregular en este sentido y convexa irregular en este otro sentido. No es sentido irregular. ¿Por qué es irregular? Porque en el tercio central de la superficie vestibular y desde la cima o desde la punta de la cúspide hasta el tercio cervical se encuentra una elevación de esmalte longitudinal que se llama eminencia cuspidia vestibular. ¿Ya? Y luego, cuando describimos la vestibular, eminencia cuspidia vestibular es una elevación de esmalte que inicia en la punta del canino y termina en la parte cervical. Y la podemos observar en la superficie vestibular y también la podemos observar desde la superficie oclusal. Aquí la vemos. Y ese nombre toma esa cúspide. Se llama eminencia cuspidia vestibular. No la cúspide, sino que todo eso. El trazo. ¿Y la cúspide cómo se puede? Cúspide vestibular. Bueno, ahí termina la clase.